Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas amigos y seguidores del canal de Acción Cine, pues un día más, un nuevo vídeo a la carta, en este caso nos lo ha pedido nuestro buen amigo Javier, que además se llama como mi hermano, con lo cual buenos recuerdos del hecho de tener un pariente muy cercano con ese mismo nombre. De momento, y antes de comenzar, quiero darle las gracias a Javier en varias ocasiones, la primera, la más importante de ellas. Por cierto, con mi hermano fui a ver esta película al cine en 3D. El segundo visionado que hicimos fue en 3D con él y no terminó muy convencido. Pero ya hablaremos de ello más adelante. Lo primero, lo más importante, darle las gracias a Javier en varias ocasiones. La primera, por haber solicitado este vídeo a la revista Acción Cine. Ya sabéis que abajo en la descripción tenéis todas las indicaciones necesarias para solicitar este tipo de vídeos. Es muy sencillo, miréis aquí abajo, lo solicitáis y enseguida nos ponemos manos a la obra con vosotros para concretar todos los detalles. Aquí abajo en la descripción, además aparecerá seguramente la información por aquí debajo en cualquier momento. En segundo lugar, quiero darle las gracias por haberme solicitado a mí este vídeo, por haber decidido que sea yo quien hace esta videocrítica, teniendo en cuenta que en la redacción trabajamos varias personas, que varias personas hacemos estas videocríticas y que siempre es un auténtico orgullo cuando decidís que seamos uno de nosotros en concreto quien la hace. Así que, Javier, muchísimas gracias por haber decidido que sea yo. Y en tercer lugar, porque es una película que a mí particularmente me gusta bastante, me lo he pasado muy bien volviendo a verla, pese a sus defectos, que son varios, y que hacía tiempo que no veía la película. Yo creo que a lo mejor un par de años o 3, no, quizá más incluso, yo creo que desde la que me la compré en Blu-ray la he visto un par de veces y no la volví a ver hasta ayer mismo que me puse a verla en la pantalla y de hecho hice una especie de truco, por así decirlo, o intenté una especie de truco para comprobar la calidad de imagen y en un momento determinado al final acabé optando por el streaming, pese a tenerla en Blu-ray, porque me parecía que sería más fluido, no sé por qué, en este caso, quizá porque es solo un Blu-ray, no es un 4K y no aprovecha el HDR ni nada por el estilo, pero me daba la sensación de que se veía mejor en el streaming, en el servicio de streaming. Si hubiera sido un 4K seguramente no habría sucedido, pero es una de esas películas que, bueno, sí sabemos por qué, no ha llegado todavía en 4K y no tiene visos de que va a llegar pronto. Su director está haciendo otras cosas, entre ellas la secuela. Y es una película que es tremendamente divertida, tremendamente entretenida, que te mantiene pegado a la butaca de inicio a fin, disfrutando. De nuevo, pese a sus defectos, pese a que se le ven las costuras y que en este último visionado esas costuras casi resultan molestas de ver, porque son problemas de guión, de estructura de guión y de... voy a ver si cuela. No de fallos de guión, la película no tiene fallos de guión, no tiene incongruencias narrativas, ni muchísimo menos. Lo que tiene es un guión repetitivo, reiterativo, un poquito blandito y que hemos visto en demasiadas ocasiones. Y hemos visto en demasiadas ocasiones sin cambiar ni una coma. Por eso cuando lo vuelves a hacer sin cambiar ni una coma, pues empieza a ser un poquito... Dejen que les diga que no llego a creer que es una película redonda. Me parece una muy buena película, me sigue pareciendo una muy buena película, pero no me parece una película redonda. Y de hecho, cuando en la gala de los Oscars de su año, una película mucho más pequeña, y creo que mejor, ganó, me alegré, porque creo que si hubiera ganado esta película, hubiera sido validar un guión que me parece, honestamente, inferior al de muchas de sus películas. Y de hecho, me parece inferior al de la película por la que arrasó en los Oscars su director. Estoy hablando de Avatar, que es la película que me ha pedido Javier. Aquí está la edición limitada coleccionista, versión extendida, con 3 discos. Yo, honestamente,
Al disco al que más partido le he sacado es al 2, al del rodaje de Avatar, porque creo que es bastante completo. Y el disco 1, pues tiene 3 versiones de la película con 9 minutos y 16 minutos extra. La versión de 16 minutos incluye las escenas de la Tierra que explican un poco cómo está la Tierra y la situación actual del planeta y cómo hemos dejado expoliado todo y por qué estamos viajando a otros mundos. La versión de 9 minutos más, que son 9 minutos sin los 10, o sea, la versión completa son 16 minutos, la otra son 9, o sea, tiene 7 minutos menos. Incluye una escena de caza extendida, vemos la escuela de los Na'vi, pero tampoco aporta nada nuevo y de hecho creo honestamente que la mejor versión es la versión de cine. Total y completamente. O sea, creo que la versión estrenada en cine, que ya dura lo suyo, que son casi 3 horas lo que dura la película, creo que es la versión redonda la que mejor le quedó en todos los sentidos. Yo le hubiera pulido más cosas en el sentido de cierta subtrama, que al final no es subtrama porque es principal y capital para la trama de la historia, pero que a mí me parece que la alarga y que además la alarga de una forma ñoña, que es el tema. Bueno, ahora hablaremos de ello más en concreto. Tampoco quiero expandirme sin haber avisado de los spoilers, así que antes de nada, y para que nadie se asuste, si es usted una de las 2 personas que quedan en este planeta o en este país, mejor dicho, por ver Avatar, véanla, está en Blu-ray, en DVD, en 4K no, y en 4K tiene su explicación porque de un tiempo a esta parte todas las películas de Cameron tienen que pasar por un visto bueno del director para ser lanzadas, el remasterizado. Con lo cual, lo último que tenemos en muchas de ellas es el Blu-ray, pero con películas como Mentiras arriesgadas, Abyss o incluso, bueno, el caso de Avatar también, no hay relanzamientos. Titanic sí, porque la remasterizó él y hizo la conversión al 3D, con lo cual pudieron sacar el Blu-ray de la película, cosa que antes solo había DVD y demás, pero por ejemplo no hay 4K de Aliens el Regreso, no hay 4K, no hay Blu-ray de Mentiras arriesgadas o de Abyss y va a tardar, porque si tiene que revisarlo, llevan anunciándolo el de Abyss como 3 o 4 años, que está ahí, punto. De hecho, estaba trabajando en Alita, Ángel de Combate, y estaba diciendo que cuando terminase con aquello, a lo mejor se ponía con el Blu-ray de Abyss y con el de Mentiras arriesgadas. Y por eso no han llegado de forma oficial. Y espero que la gente entienda esto, de forma oficial, ¿vale? A 1080p, sobre todo, a 1080p y de forma oficial. Con lo cual, de momento no tenemos esas 2 películas de su carrera, mientras todas las demás sí están. Pero bueno, la tienen en Blu-ray, en DVD, la tienen también en streaming, está en Disney, evidentemente, en Disney Plus. No es complicado verla, pero por si las moscas. Como la película solo recaudó 2.700 y pico millones de dólares en todo el mundo, y a lo mejor ustedes no la vieron, estaban de paseo por otro planeta en ese momento, entiéndase que es todo broma, pero que la vio casi todo el mundo. Vayan a verla, disfrútenla, gócenla, pásenselo pipa y luego vuelven. Es así de sencillo. Vayan a ver Avatar y luego vienen y lo hablamos. Y discutimos sobre ella a profundidad, porque Avatar es posiblemente una de las películas más perfectas visualmente hablando, más redondas visualmente hablando, más magistralmente rodadas en casi todos los sentidos. Avatar es prácticamente perfecta visualmente hablando, con un reparto magnífico, sobre todo en ciertos papeles, pero a nivel de guión es una de las películas más repetitivas y más tramposas del cine reciente, sobre todo por un motivo muy, muy importante, y es el hecho de que Avatar es una película que repite un esquema argumental paso por paso que hemos visto en muchas ocasiones. Y repito, spoilers por todas partes. Si no la han visto, vean la película y luego vuelvan. Mientras tanto, spoilers. Están avisados. Y es que Avatar me está contando la historia de Pocahontas. Y creo que esto lo sabemos todos. Es el nuevo mundo, es Pocahontas. Persona de una tribu, son indios y vaqueros. No tiene más misterio. Bailando con lobos.
persona de una tribu, persona que llega ajena a la tribu, persona que choca con la tribu, pero que se incorpora a la tribu, que aprende sus costumbres y que al final acaba apreciando más a la tribu que a su tribu original, que es mala, que es dañina, que quiere destruirlo todo, con lo cual se rebela contra su tribu y lucha contra ella para evitar la destrucción de la tribu de su enamorada. Eso es Pocahontas. Paso por paso. O sea, no esquiva ni lo más mínimo. Ni lo más mínimo. Ve dentro a investigarlos, todo eso. Es Pocahontas. Y ya lo sabemos, es Bailando con Lobos, ya lo sabemos. El problema es que lo hemos visto demasiadas veces. Es más, todo el tema del planeta con una nueva sustancia, con un compuesto químico que es un material que es lo más valioso de la galaxia y tal, eso es Dune. También lo hemos visto en Dune. ¿Vale? Y de hecho hay una novela, no me pregunten porque no la he leído, de Frank Herbert, que habla también del tema de un planeta con un espíritu, deidad que mantiene todo unido y que se llamaba Bata o algo así. Bueno, algo por ahí suena. Y no estoy diciendo en este caso que James Cameron esté plagiando, ni muchísimo menos, simplemente que la comodidad que da un argumento ya conocido le permite cogerlo, reutilizarlo, porque estaba más preocupado por lo visual que por lo argumental. ¿Está mal escrito el guión? No. Es un guión sencillo, apañado, con varios personajes, varias capas, con un mensaje muy claro antibelicista y un mensaje muy claro ecologista. La naturaleza hay que protegerla, no podemos destruirla, ya hemos acabado con un planeta, etcétera, etcétera. La guerra es mala, los soldados, los ejércitos existen para destruir, no para construir. Un ejército en un planeta como Pandora, que es el planeta protagonista, solo va a causar más destrucción. La historia es la de un joven militar que tenía un gemelo, un joven militar, ex militar, porque tiene las piernas atrofiadas por un accidente o por un asalto. No me acuerdo exactamente dónde dicen, en la jungla de Venezuela o algo así, creo que recordar que comentan. Pero este joven con las piernas pues viaja, debido a que su gemelo, que era científico, comparte el ADN con él, viaja a Pandora porque es el único que puede manipular, que puede operar unos avatares, unos seres creados a imagen y semejanza de los habitantes del planeta y al que puede trasladar su conciencia para recorrer el mundo, explorarlo e incluso en este caso negociar con los lugareños, con los Na'vi, para intentar evitar un conflicto a gran escala que dejaría en mal lugar a la empresa que está allí haciendo minería. Entiéndanme, yo eso me parece muy bien, pero están a muchos miles de kilómetros y al final toman la opción. Conocemos a los humanos, nos conocemos a nosotros mismos. Ese concepto de vamos a evitar una mala campaña de relaciones públicas no existe en otro planeta. Arrasan con lo que hay y luego ya preguntan qué es lo que hicieron básicamente con los indios cuando se negaron a negociar. Y estos se han negado a negociar y no quieren saber nada, te han echado de allí. Lo hubieran arrasado antes. Pero eso es de esos ideas que dices, vale, acepto barco porque me está interesando lo que me estás contando, quiero ver a dónde llegamos. Quiero ver hasta dónde me lleva Avatar y a partir de ahí seguiremos discutiendo si merece o no merece la pena el viaje que me está proponiendo Cameron, que es guionista de la película, por cierto. No solamente director, es también el guionista, el productor, el que se encargó de los efectos visuales, todo eso que le encanta a él hacer. Tras un primer encuentro con un habitante de la tribu, es aceptado y protegido casi porque se ofrece a escuchar algo que los humanos no hemos hecho en todo este tiempo, a escuchar lo que tienen que contar los Na'vi, aprender sus costumbres, aprender su camino, para aprender a respetar la naturaleza, e igual el espíritu del bosque. Por cierto, hay muchas referencias no solo judeocristianas, que es la principal cultura a la que se puede referir James Cameron porque se ha criado en ella, sino también de otras culturas como por ejemplo la hindú. De hecho, Avatar en sánscrito, si no recuerdo mal, estoy haciendo mucha memoria, creo que significa que hace referencia a uno de los una de las formas de manifestarse los dioses, los cuerpos que ocupan los dioses hindús para habitar entre nosotros y conocer a los humanos, que tiene un poquito que ver con lo que hace el personaje. Los avatares de los dioses son esa conversión en humanos de un dios para caminar entre nosotros.
Los que hayáis leído Dragonlance sabéis en quién estoy pensando con barba blanca. Más allá de eso, de esta incorporación de la cultura hindú, a través de eso, también recordemos que hay varios dioses hindúes que son representados como gigantes de piel azul. Luego Cameron además ha dicho que el azul le encanta como color y por eso también tiene que ver con esas dos partes. Pero, por ejemplo, el personaje, y es algo que pasa a menudo, hay un personaje en Abyss, hay un personaje que se llama monje, por supuesto en Aliens en Regreso tenemos a Bishop, obispo, otra referencia católica, y aquí tenemos un personaje que es el personaje de Sigourney Weaver, que es la científica que se llama Grace Augustine, que es San Agustín. Es una referencia a San Agustín, que es otro de los grandes nombres de la Iglesia como monje y luego como fraile y luego posteriormente como filósofo, que ha llegado su filosofía hasta nuestros días. Yo recuerdo estudiar a San Agustín en el instituto, así que tiene esa referencia, como también lo tiene el hecho de que Naví es otra palabra que viene del hebreo y que también tiene parte de origen, el uso de ella en el hebreo, y creo que son aquellos que hablan directamente con Dios, cosa que es lo que hacen los Naví en esta película a través de la coleta y a través de su relación con el árbol de la vida al que rinden pleitesía. Lo cual demuestra que hay un universo muy rico creado a través de todas estas mezclas y elementos, pero muy rico a través del árbol, de los Naví y demás, que le da mucha enjundia a la película y que demuestra que hay un guión muy trabajado en ese sentido. Otra cosa es la historia que nos cuenta, que ahí es donde yo siento que falla. Tras esa relación, este joven soldado es atraído por el grupo de militares y por el grupo de empresarios que controlan la excavación que está teniendo lugar en Pandora para que intente negociar la rendición de esta gente o que les deje seguir expoliando el planeta, y al mismo tiempo para que, si no lo consigue, pues servir de trampa interna prácticamente para poder acabar con ellos desde dentro, conociendo cómo funcionan de principio a fin. Lo cual al protagonista, a nuestro Jake Sully, le produce... al principio le parece bien y poco a poco, según va conociendo a los Naví, le va produciendo ese cargo de conciencia de descubrir que está en el bando equivocado y que debería estar apoyando a los otros. Además, en el bando de los propios humanos están los científicos, por un lado, liderados por Sigourney Weaver, y los militares y los de la empresa esta, la gran corporación, por otro, que son aquellos que quieren hacer daño al planeta y expoliarlo, como han dejado la Tierra convertida en un solar edificable. Y la trama no tiene más que eso, y la historia de amor entre Jake Sully y Neytiri, que son ella es una Naví, él es un humano. A través de un avatar se enamoran y tienen una relación muy bonita, que es lo que hace cambiar realmente a Jake y lo que le hace entender que está en el bando equivocado. Principalmente es esa relación de amor que al final lleva a la traición del propio Jake, a ser expulsado, pero de vuelta a la base, a ser de nuevo devuelto al cuerpo del avatar y a pedir no solamente ayuda, sino demostrar que es el jinete elegido es el elegido, como tantas veces, montando uno de estos aves que nadie más ha podido montar en mucho tiempo y convirtiéndose en una suerte de líder de facto, no en el líder real de la tribu, pero sí en el líder de facto al haberse convertido en este jinete legendario montando a ese bicho naranja que casi nadie ha conseguido montar. El abuelo de Neytiri fue uno de ellos, solo 4 decían que lo había conseguido y él está dispuesto o a morir o a montar en ese bicho. Lo cual explica la desesperación del personaje y además hace un gesto muy bueno de elipsis. En vez de recargar la historia con otra escena de acción, que la película está sobrada, lo que hace es mostrarnos en una elipsis muy elegante cuando el personaje llega y dice: lo he conseguido, soy ese elegido, esa suerte de personaje casi legendario que puede ayudar a salvar esta tribu y a salvar este árbol y a salvar el espíritu de la tierra y a salvar a Eywa y todo lo que viene. Eywa, que por cierto es una variante de Yahvé también, de la pronunciación de Yahvé en hebreo. O sea, es todo, tiene ese tipo de detalles que van guiando en una dirección. Es muy curioso y muy interesante para Cameron. Y todo eso nos lleva a una batalla final en la que las fuerzas del bien se enfrentan a las fuerzas del mal y en la que al final, cuando está todo casi perdido, la naturaleza, guiada por el árbol, por fin reacciona y manda a sus tropas a defenderse frente a los malvados humanos.
Y es un cuento, o sea, en este caso queda desde el principio claro que es un cuento. Los personajes, la mayoría de los casos, son más herramientas para ayudar a contar la historia que personas de carne y hueso. Los malos son muy malos, los buenos son muy buenos, no hay casi grises, los que no le aceptan en la tribu pronto le aceptarán porque demostrará su valor, los que sospechan seguirán sospechando y solo confiarán en él cuando haya demostrado un acto insuperable de gallardía, como es convertirse en ese jinete, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso hace que la mayoría de personajes sean simplemente escollos para seguir avanzando la historia. De hecho, personajes plenamente desarrollados está Jake, está Neytiri y un poquito la doctora Augustine. Un poquito. El personaje de Stephen Lang, el villano, es un villano arquetípico. Es más, el personaje de Giovanni Ribisi, el personaje que guía a las fuerzas imperialistas de la corporación esta, ese personaje es un calco de otros personajes que han aparecido en la carrera de Cameron previamente y están previamente. Es el mismo personaje que el de Paul Reiser en Aliens el Regreso, y lo sabemos. Es un personaje que en cierta medida está también en Abyss. En cierta medida, quizá no tan evidente, pero está en Abyss y sobre todo está también en Titanic. Es el tipo que trabaja para la compañía del barco y que le dice al capitán que tienen que tirar más rápido. Es el mismo personaje. Es el tipo que no le preocupa nada más, no le preocupan las vidas humanas ni las vidas alienígenas, no le preocupa nada más que los beneficios de la compañía. Es lo único que le interesa. Con lo cual puede parecer un tipo elegante, e incluso a veces buena gente, un tipo educado, un tipo inteligente, pero en realidad es malo, malísimo, porque participa del expolio creado por las corporaciones y es parte del problema, nunca va a ser parte de la solución. Y ese personaje lo hemos visto antes en James Cameron. Repito, es el personaje de Aliens el Regreso y aparece también en Abyss y está en Titanic y está aquí. Es un personaje con el que Cameron se siente cómodo, pero que es un arquetipo, no es un desarrollo de personaje. Y no, repito, en esta película, para que entiendan siempre lo que decimos, todo depende de su contexto. En esta película es una fábula, es un relato que no depende solo de los personajes, de hecho, dependan de todo lo visual y de una historia que sea lo suficientemente atractiva. El problema es que la historia ya me la han contado muchas veces. Si la historia no fuera tan reiterativa, sería una película perfecta. No hay ningún problema con ella. Pero es una película que ya me han contado demasiadas veces. Entonces no requiero de una vez más con 3 horas, salvo que me traigas algo muy potente. Visual. Todo es visual. Voy a parar un momentito, tengo que cambiar un momento, me está pitando la batería. Voy a cambiar un momentito la batería y enseguida volvemos y seguimos con un ratito más de Avatar. De la mano de nuestro amigo Javier, al que no seguimos dándole las gracias. Un segundito, corto un momento y ahora mismo vengo. Ya está cambiada la batería, ya podemos ponernos en marcha. Como decíamos ayer, la clave de Avatar es tremendamente visual. Todo requiere de ese aspecto visual que es tan imprescindible para la película. La película fue concebida a mediados de los 90 por el propio James Cameron, que incluso quería en 1999 ponerse en marcha con ella, pero el nivel de efectos visuales le hizo pensar que no estaban preparados, salvo que tuvieran un presupuesto de 400 millones de dólares, lo que le hizo a todo el mundo hacer pese a venir del exitazo de Titanic y de sus inicialmente más de 1.600 millones de dólares en taquilla. No le dieron ese dinero, con lo cual lo guardó en un cajón y siguió explorando y viendo las posibilidades. Hasta que a inicios del nuevo siglo vio lo que habían conseguido los efectos visuales con Gollum y se dio cuenta que estaban preparados. Sí gastaba lo suficiente. El presupuesto final de Avatar se estima entre los 280 y 350 millones de dólares, lo que la convirtieron en la película más cara de la historia en su momento. Para que se hagan una idea, las películas del Señor de los Anillos costaron cada una alrededor de los 100 y poco millones de dólares. En su momento fueron muy baratas de producir y de hecho en la primera parte todavía a día de hoy se ven en los efectos visuales un salto de calidad entre la primera y la segunda enorme, porque cuando la primera tuvo un éxito arrollador, la productora decidió dar más dinero para que se volvieran a rodar escenas y para mejorar los efectos visuales de la segunda parte. Para decirle, vale, esta ha costado esto, vale, pues vamos a dar un poquito más de dinero para que quede todavía mejor. Y funcionó, y funciona mejor, por eso los efectos visuales van mejorando según van pasando las dos primeras películas. En la tercera son todavía más redondos. En la primera, en las minas, hay un momento cuando están siendo perseguidos por el Balrog que todavía a día de hoy se nota muchísimo. Y no hace nada que vi la película en 4K y en 4K se nota todavía más.
Pero con Gollum se dio cuenta el propio Cameron que tenía el perfecto tipo de efecto visual para crear a los Na'vi. Y allá se fue, con la gente de Weta, con la gente habitual que trabaja en este tipo de producciones, y decidieron lanzar la película, esta vez con el auspicio de Fox, que se puso manos a la obra con ellos y que decidió que la película merecía bastante la pena y que podían embarcarse en un proyecto, pero antes de nada firmando el propio Cameron que si la película no era un éxito, devolvería el dinero que él había cobrado como director y guionista. Su tasa de director la devolvería porque quería apostar, quería evitar también un poco los problemas que hubo con Titanic en primer lugar, que le hicieron tener que buscar cofinanciación, involucrar también a Paramount, etcétera, etcétera. Él quería evitar eso, y para evitar eso lo que hizo finalmente fue contar con este tipo de cosas desde el principio, y con una Fox que dijo, vale, tío, si la anterior película nos ha dado 1.600 millones de dólares, ¿esto por qué no va a reventarlo? Y lo reventó hasta el punto de convertirse en la película más taquillera de la historia hasta la llegada de Avengers Endgame. Por favor, yo entiendo que le tenéis mucho cariño a Avatar a algunos. De verdad, a mí Avatar y Avengers Endgame me dan igual la una que la otra. Pero no saquemos el sin contar con la inflación. Claro que sin contar con la inflación. Nos estamos refiriendo a la película más taquillera, no a la película que más entradas ha vendido. Más taquillera es más recaudación. Más entradas ha vendido es la más vista. Porque en el caso de que nos pongamos a contar por entradas vendidas y ajustando la inflación, ya sabéis que las entradas de 1970 no son las mismas, no valen lo mismo que en 2021. Claro, evidentemente cuando tú ves la cifra de Tiburón o de Star Wars en el año 75, en el año 77, ajustada por la inflación, flipas. Pero aún así, la película más taquillera de la historia, ajustada por la inflación, no es ni Avatar ni Vengadores, sigue siendo Lo que el viento se llevó, que se calcula que en su momento, alrededor del año 1939 y posteriores, recaudó solo en Estados Unidos lo que a día de hoy sería el equivalente de 1.400 millones de dólares casi, y en todo el mundo más de 3.000 millones de dólares, ajustado por la inflación, porque en aquel momento no, pero sí el número de entradas. Esa es la película más vista en cines de la historia. Punto. La más taquillera, Vengadores Endgame, que lo cambiaron, no, ahora vuelve a ser Avatar porque se reestrenó y subió, y pronto reestrenarán Vengadores y volverá a subir, y así estarán hasta que llegue una y consiga 3.020 millones. Y entonces a lo mejor supera a las otras dos, pero no superará en entradas vendidas a Lo que el viento se llevó, que imaginaros, año 1939, vendió el equivalente en entradas a 3.000 millones de dólares, más de 3.000 millones de dólares en todo el mundo. Esa es la única que puede ganarlas a todas, a todas. El resto, podemos pelearnos todo lo que queráis, pero no importa, realmente no importa. Estamos hablando de cifras, ¿os dais cuenta de lo que son películas que han recaudado casi 2.800 millones de dólares, y pelearnos con, pues la mía ha hecho más, pues la que a mí me gusta más? No, hombre, no merece ni la pena. O sea, se han forrado todos ahí, han salido todos ganando muchísimo dinero. Les sale el dinero por las orejas. Que lo disfruten ellos el dinero y nosotros de las películas si nos gustan. Que a mí en este caso me gustan las dos. Muchísimo. El caso de Avatar, repito, una película se rodó en 3D y se estrenó en IMAX. Es una película que está concebida para verse en 3D. A mi hermano, lo comentaba antes, mi hermano se mareaba viendo con él la película en un cine en 3D, se mareaba viéndola. No disfrutaba del 3D, él lleva gafas, yo en aquel entonces no, pero él lleva gafas y poniéndose las gafas de 3D encima no disfrutaba. Yo posteriormente he visto películas en 3D con gafas encima de mis gafas y se ve bien, pero sí es verdad que en un momento determinado puedes llegar a decir, uff, qué horror estar con las dos cosas a la vez. Aún así, la película funciona muy, muy, muy bien a nivel visual, tanto en 2D, que yo la he visto en 2D en estos días, como en 3D, que la vi 2 veces en el cine en 3D, en el pase de prensa y posteriormente cuando fui a verla a otro cine con mi hermano y con unos amigos, que estaba hasta arriba. O sea, pocas veces se ha visto una sala más llena de lo que hizo Avatar, porque además Avatar fue una película que se mantuvo en el tiempo, no
No fue el estreno va a ser brutal y luego desaparece. No, no. Semana tras semana tras semana seguía arrasando. Porque el boca a boca era tenéis que verla, tenéis que verla. ¿Y por qué tenéis que verla? Hay que fijarse en la clave de colores que utiliza el propio James Cameron. Esa mezcla de jungla, verde, asfixiante, opresiva, porque es muy opresiva, con esos ruidos de la noche. Hay mucho sonido reciclado de Parque Jurásico. Los propios caballos, el bufido que hacen es de los velociraptores. Se oye el sonido del T-Rex. Los perros son el sonido de hienas. Esa especie de perros son hienas. Pero mezcla ese verde brillante, son colores muy potentes, muy fuertes, muy apabullantes incluso, con esos tonos iridiscentes, brillantes, fluorescentes, que definen el planeta como bioluminoso. Bioluminescente era la palabra, ¿no? Son seres vivos que tienen color y luz, y que transmiten esa luz. Y la vemos en los animales, en las plantas. Es un planeta que brilla. La vida brilla en Pandora. La vida tiene un tono, una fuerza luminosa que la convierte en una maravilla de visitar. Tú estás viendo la película y o sea, no hay un plano malo, no hay un plano feo. Incluso cuando está enfocado en los entornos humanos, que incluso en los entornos humanos, fijaros que el color verde de la vegetación que rodea el campamento se ve casi como absorbido por la propia presencia humana y por los propios edificios y carreteras, y no tiene la misma tonalidad de verde que cuando están en mitad del sembrado. ¿Por qué? Porque ese color pierde fuerza en torno a los humanos, porque la vida muere en torno a los humanos. Y esa fuerza, esa forma de narrar, esas carreras por los pasillos. Hay un momento de una carrera, hay varios movimientos de cámara. Hay una persecución cuando escapan de la prisión, cuando les tienen capturados y va Michelle Rodríguez a rescatarlos. Michelle Rodríguez es otro personaje que es un adorno. Un adorno que es una herramienta más que un personaje. Está para la batalla final y para rescatarlos, básicamente. Pero hay un movimiento que van corriendo y la cámara les sigue a una altura media, baja, y de repente les va siguiendo y giran en un pasillo y la cámara gira con ellos, se queda parada y luego va. Y es de una elegancia y de un poder narrativo, decir, qué simple, pero qué bien contado, cómo colocar a la altura de las piernas, que lo veamos de lejos, cómo se van acercando y solo vemos piernas al final, pero al principio no, cómo se van acercando y entonces tú vas siguiéndolo en un traveling y de repente giras de nuevo y sigues en otra dirección del pasillo. Es de una elegancia magistral y nadie sabe usar bien ese tipo de planos salvo que tengas el talento descomunal para contar historias de James Cameron. Os puede gustar más o menos, de verdad, y tomo aire porque él llega a perorata. Os puede gustar más o menos, yo lo entiendo, que habrá gente que me dirá, puf, y estoy viendo, cuando vean este vídeo va a haber gente que dirá, hombre, pero ¿cómo le das eso a Avatar si Avatar es un truño? Me lo dirán, porque hay mucha gente que, sobre todo con el éxito y los premios, pasó con Titanic. Titanic me parece una película excepcional también. De hecho, me parece mejor, me parece que tiene más guión, más miga que Avatar, en cierta medida, y me parece incluso un poquito mejor que Avatar. Ya no estoy entrando en gustos, me parece un poquito mejor que Avatar. Pero es una película que cuando se estrenó todo eran parabienes, hasta que se convirtió en el taquillazo descomunal y ganó 11 Oscar y entonces era como, vaya mierda, Titanic, no, qué pereza, qué mala es, no, qué floja. Y es como, tíos, ¿vosotros habéis visto Titanic? Más allá del prodigio narrativo tecnológico que fue Titanic en su momento, la elegancia con la que narra este mamón. Y no me estoy refiriendo a momentos moñas como la manita en el cochecito ni nada por el estilo. Me estoy refiriendo al puñetero hundimiento. Me estoy refiriendo al plano final de la película. Aquí lo mismo. Es cómo narra, cómo mueve las cámaras, cómo la elegancia a la hora de narrar. Es una película que el 40% solo es real y el 60% es CGI. Y aún así cuela totalmente. Yo tenía una pareja que creía que los Na'vi eran señores pintados de azul. Y la vimos en el cine. La vi en el cine bastantes veces, esa película. La vimos en el cine con ella y cuando salimos del cine me dice, ¿pero son señores pintados de azul? O era... Digo, no me lo creo. Digo, ¿tú crees que esa gente de casi 3 metros eran señores pintados de azul? Digo, ¿dónde los han encontrado? Yo ni en la NBA. Que son gente de 2,5 metros por lo menos. Dice, ¿en serio son...? Dice, no me lo creo. Digo, sí, que son gente, que esto es Saldaña, la muchacha en la que le ha puesto voz a Neytiri y demás, que está CCH Pounder, que está
gente que ha puesto su voz y su cuerpo porque ha rodado allí y luego la han sustituido por un señor azul. Y no se lo creía. ¿Por qué? Porque la calidad de la imagen es tal que hay efectos, hay películas a día de hoy con un presupuesto enorme en efectos visuales que no alcanzan ese nivel. Por ejemplo, quizá no tienen el mismo efecto, el mismo presupuesto, pero nunca se me olvidará viendo Harry Potter 5, La Orden del Fénix, que sale el hermano de Hagrid. Y está generado por ordenador ese personaje, totalmente. Y está muy bien hecho, pero se nota que está generado por ordenador. Y aquí se nota muchísimo menos. Y es una película, son películas que rondan la misma época. Y esta, tú lo estás viendo a día de hoy, estaba viendo ayer y estaba diciendo, madre del amor hermoso. Pero si es que sigue siendo perfecto a día de hoy, a nivel visual, los efectos visuales son perfectos. Narrativamente es buenísima. Solo hay una cosa que luego siempre es ese de este dices, guau, cuando lo ves, y luego ves otra cosa y dices, ah, pues se puede hacer todavía mejor. Y tiene que ver con las escenas de vuelo. Las escenas de vuelo son maravillosas, están muy bien narradas. Te dan la sensación, esa sensación de libertad, de poder, de Jake descubriendo un nuevo mundo, pero luego vi Cómo entrenar a tu dragón, las películas de animación, y dije, se puede hacer mejor. Y esta gente, este señor Dubois lo ha conseguido. Y tú ves cómo está rodado las escenas, cómo están dirigidas. Evidentemente rodadas están hechas por ordenador, pero las de Avatar también. Pero tú ves cómo están rodadas y la ventaja que tiene la de Cómo entrenar a tu dragón es que te mete de lleno en lo que sería volar a lomos de un dragón. Y Avatar es más externo, muchas veces. Más de ver la experiencia de Sully, no de experimentar lo que ve Sully, lo que vive Sully. Lo ves más como externo, desde el punto de vista de Neytiri, que le descubre y tal. Y me gusta más lo que hace de Cómo entrenar a tu dragón. Siendo aquí cojonudo, lo otro es más cojonudo todavía. Y ahí le gana. Ese es el único momento en el que dices, ¡y qué poquito te ha faltado! Y por eso creo que es tan brillante lo que hacen también en Cómo entrenar a tu dragón. Que de nuevo, es una película muy buena, pero el guión en las tres le falta un puntito final. Dicho lo cual, y por ir cerrando, os repito que para mí el único problema de Avatar, que para mí es una película de 4 estrellas, le dimos 4 estrellas cuando la vimos, tanto mi compañero Miguel Juan Payán como yo, en el pase de prensa. Yo le sigo dando 4 estrellas después de verla otra vez, una vez más. Yo os digo, la vi en cines por lo menos 3 o 4 veces, porque la vi en el pase de prensa, la vi con mi hermano, la vi con mi exnovia, y creo que la volví a ver otra vez más. La he vuelto a ver en casa otro par de veces en Blu-ray, y la he vuelto a ver ayer por la noche, volví a verla una vez más. Sigue siendo entretenidísima, sigue siendo brillante, pero el guión, más allá de su simpleza, repito, es su reiteración. Es su manejo de temas. Por ejemplo, la historia de amor es mucho más breve de lo que me han contado. ¿Por qué? Porque lo que hace es muchas veces que me interesa más. Es más interesante la historia de Grace, de la doctora Augustine, ha estado entre los Na'vi, ha montado una escuela, ha educado a niños, la vuelven a ver por allí, ahora vuelve, ahora ya no puede ir. Esa historia de esa mujer a la que no han dejado ir ni llegar, me interesa mucho. Más que ver a estos dos parguelas en el bosque de ahora te odio, pero según vaya creciendo voy a amarte. Y es como, vale, Pocahontas con coleta otra vez. Y de hecho hay un momento que me parece muy significativo incluso de lo que estamos viendo. Neytiri, los Na'vi no son mamíferos. Se supone que no son mamíferos. O eso ha contado James Cameron, pero aún así le da pechos al personaje de Neytiri para que sea más atractiva, para que sea físicamente esté más buena. Y esto lo ha dicho Cameron, no lo digo yo, lo pueden ver en los documentales y demás. Para que el personaje sea más atractivo para el público, físicamente atractivo. Y es como, ¿en serio le hace falta eso? ¿En serio estás pensando en eso con un personaje así? Entonces, ese tipo de detalles es como, necesitas que sea esa historia de amor y que el personaje, la gente diga, guau, yo también me enamoraría de una Na'vi y tal, y es como, no hace falta, no te hace falta, Pocahontas no hace falta. Porque esta historia podría ser más interesante, porque no tienes que centrarte tanto en el romance y le puedes quitar escenas de romance y aligerar la película. Y sobre todo porque es una historia que me han contado tantísimas veces en literatura y en cine
con el tema, y más allá del tema del elegido, sino simplemente el tema de el extranjero, la tribu, lo aceptan y tal. La historia de Pocahontas, que eso me lleva a saber todo lo que va a pasar plano por plano, porque además te ciñes a esa historia, no dices, y ahora la voy a cambiar por completo. Tú crees que esto es Pocahontas, pero a los 10 minutos lo voy a convertir en Apocalipsis Now, y dices, y ahí sí que haces, me ha volado la cabeza, pero no. Sigue toda la historia paso por paso. Y a mí eso le resta frescura, importancia y fuerza al guión, que además machaca continuamente lo de qué malos los humanos, qué terribles que somos, que vamos a acabar con el planeta, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro del cine de ciencia ficción me parece una muy buena película, pero me parece inferior a muchísimas otras. Y es más, dentro del cine de James Cameron, esta película me parece inferior a Terminator o a Terminator 2, o Aliens el regreso, por poner unos ejemplos así de buenas a primeras. Y estoy hablando del James Cameron de la ciencia ficción. Me parece mejor y me gusta más que Abyss, si me pueden entender, a lo mejor ahí, porque tienen bastante más acción y es bastante más, aunque el mensaje es el mismo, al final. Pero me parece que está al nivel de, o sea, que a la altura de Terminator 2 o Aliens el regreso se queda corta. Y si yo a Terminator 2 le doy 5 estrellas y a Terminator 1 le doy 5 estrellas y a Alien el regreso le doy 4,5 por no empatarla con Alien 1, por poner un ejemplo, luego tendría que analizarla y verla y repensarlo. Nunca he catalogado Aliens el regreso, que me parece maravillosa. Esta es inferior por esos elementos de guión que le estoy diciendo. Así que para mí, querido amigo Javier, es una película de 4 estrellas, que creo que la convierte en un 8, un notable. No sé qué hay de malo en poner un 8, un 8,5 a una película. Como veremos la reacción de la gente, pero bueno, para mí es una película de 4 estrellas. Lo dijimos al salir del pase, tanto mi compañero como yo cuando la vimos. Brillante visualmente, increíble visualmente, hay que verla en cine siempre que se pueda, pero a nivel brillante narrativamente, los actores, Sigourney Weaver se come la pantalla cada vez que sale con ese cigarro que está creado por ordenador, el personaje de Stephen Lang, qué bueno es Stephen Lang cuando le dejan un poquito de cancha para brillar, qué bien Sam Worthington haciendo de Sam Worthington. A ver, Sam Worthington ahí no tiene mucho que hacer, es que es su personaje digital el que más peso tiene, y él de hecho, bueno, qué bien visualmente y a nivel de voz, C.H. Pounder, Zoe Saldaña, toda esta gente, Giovanni Ribisi, qué bien se lo pasa Giovanni Ribisi. El reparto está muy bien en sus papeles de fábula, de esto es una fábula, un cuento, pero no hay nada más, no necesita nada más. Y eso da como resultado una película muy entretenida, muy, muy, muy entretenida, entretenidísima, divertidísima, brillantemente rodada, pero a la que el guión intenta vender otra vez la misma moto que 1000 veces más, y encima siendo demasiado hincapié en el tema siendo demasiado obvio en el tema ecologista y siendo demasiado reiterativo, incluso repitiendo momentos en el tema del romance, que no le hace falta. Así que 4 estrellas, Javier. Muchísimas gracias por haber solicitado este vídeo. Como siempre, ya sabéis, le dais al like, os suscribís, nos contáis lo que queréis por aquí abajo. Tenéis al lado el botón de sumarse a la membresía del canal con esos 4 niveles que podéis elegir para disfrutar de contenido extra, contenido premium, y allí lo vais a encontrar. Mientras tanto, muchísimas gracias, like, suscribiros y nos vemos en la próxima. Adiós. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.